Estamos aquí en nuestro espacio en este sábado 8 de junio con el abogado penalista Danilo Lapé. Estamos hablando del caso Medusa, el caso que tiene como principal imputado al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, el primer ex procurador general de la República que es procesado penalmente en la República Dominicana. Sí. Jean Alain, en su extensa exposición de defensa a la acusación que le presenta el Ministerio Público, anunció que en el caso de que sea enviado a un juicio de fondo, él llevará como testigos a descargo a la actual Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, y al Procurador General Adjunto, el señor Rodolfo Espiñeira Ceballos. Mi pregunta, ¿eso es posible? ¿Puede negarse la Procuradora General de la República, siendo procuradora, acudir como testigo a descargo de Jean Alain Rodríguez? Jean Alain se contradice en su exposición, precisamente por eso. ¿Por qué? Porque dice, en caso de que sea enviado a juicio de fondo, porque los testigos se escuchan en el juicio de fondo, no en la preliminar. Entonces, de manera sabia y contradictoria, porque si él sabe que si es inocente, como él lo expresó en la semana, el día de su defensa material, él pudo haber dicho que no era necesario llevarla como testigo porque le iban a dar un lugar a ese juez. Pero en su conciencia, dentro de él sabe que lo van a enviar a juicios de fondo. Pero la magistrada Procuradora General de la República no está en la obligación de ir siendo Procuradora General de la República. Y quede claro, que yo creo que cuando se conozca ese juicio de fondo, ya ella será una persona normal, porque ella dijo que estaría ahí hasta el 16 de agosto. Pero siendo procuradora, el Consejo del Ministerio Público le autoriza que desde su despacho ella pueda darle información que el juez, para que se la presenten al juez, por escrito o en grabación. No es obligatorio. En este momento, siendo procuradora, ni ella ni ninguno, que vaya como testigo, ni ningún otro funcionario de alta jerarquía en esos casos, como el presidente de la República, el vicepresidente de la República. Pero en este caso consideramos que ella ya no será Procuradora General de la República. Y hay que resaltar que doña Miriam se inhibió en este proceso. O sea que si ella no tiene nada que aportar. Él alega que se hicieron unos contratos y que esta Procuraduría le dio continuidad. Pero ella se inhibió en este proceso. Por lo que no tendría nada que informarle al magistrado o a los jueces de fondo en caso que sea enviado a juicio de fondo. Aún ya no sea ella Procuradora General de la República, ella puede declinar de asistir como testigo. No, sí, pero puede decir en el tribunal única y exclusivamente que no tiene nada que declarar, o sea, que no la pueden declarar como un testigo reticente, porque ella puede decir que desconoce totalmente la investigación que hizo la Procuraduría General de Persecución de la Corrupción Administrativa. O sea, que le corresponde a ella. No, ella, cuando recusa a un juez, o cuando se inhiben un procurador, no va a tener que ella en este caso hacer ningún aporte en favor de Jean Alain, que eso es lo que él busca, que sea una testigo a descargo en favor de él. Lo mismo, pero ¿qué pasa? El Ministerio Público, escúchame, José Tomás, el Ministerio Público es uno e indivisible. Claro, ella es la jefa del Ministerio Público en el día de hoy. Y lo que hagan los demás procuradores o cualquier ministerio público en el país entero es igual que lo hiciera uno. Pero en el caso específico de doña Miriam, ella se inhibió de este proceso. Por lo que, si es procuradora, pueda dar una declaración desde su despacho, que alguien le envíen a alguien a interrogarla, que no sabemos a quién, siendo procuradora, si va a ser uno de corte o un adjunto de lo de ella, o quién, eso no sabemos, pero podemos estar seguros que eso no le va a dar resultado a Jean Alain. Es una estrategia de él y sus abogados, pero no le va a dar ningún resultado en su favor.
En el caso, por ejemplo, del procurador adjunto Rodolfo Espiñeira, que sí estamos seguros de que va a conservar su cargo en el momento en que esté siendo ventilado el juicio de fondo, si así lo decide el juez Amaury Martínez, ¿sería el mismo procedimiento que doña Miriam? Es el mismo procedimiento de él como procurador general. Incluso él es procurador adjunto, que es el sustituto de la Procuradora General de la República. ¿Entiendes? O sea, pero la persecución de Jenny Berenice y Camacho. Él puede hacer lo mismo. De su despacho, dar la declaración, porque él no está en el proceso. Hay los fiscales investigadores, el Ministerio Público, los adjuntos, y que le corresponde. Son estrategias, pero eso, como te digo, ni a doña Miriam ni a Piñeira no le van a aportar nada, al contrario. Ellos son los persecutores. ¿Y cómo tú vas a solicitarme, a llevarme al persecutor, que es el Ministerio Público, para que hable en mi favor, si tú tienes tu defensa? La defensa le corresponde a su abogado, no al Ministerio Público, que es el órgano acusador. Pero son estrategias para llamar mucho la atención pública. Ok, el juez Amaury Martínez, que es el juez del tercer juzgado de la instrucción, que es el que está conociendo el caso de Jean Alain Rodríguez en la etapa preliminar, ha informado que va a dar a conocer su decisión el día 28 de este mes en una audiencia a las 9 de la mañana. Ese día él decidirá si dicta un auto de no al lugar o si, por el contrario, dicta un auto de apertura a juicio, que sería enviar el caso a jurisdicción de juicio de fondo. Así es. Y hay que resaltar que los autos de apertura a juicio, según el 303 del Código Procesal Penal, no son sujetos de apelación. ¿Entiendes? O sea, los autos de apertura no son objetos. O sea, que no tiene escapatoria a esa decisión que tome el juez. Va a fondo. El auto de no al lugar, aunque sea contradictorio, sí puede ser susceptible de un recurso de apelación por parte del Ministerio Público o de la parte civil constituida, si la hay. Doctor, el presidente de la República ha hablado en varias ocasiones de un tema que ha generado muchísimas inquietudes en la población dominicana, en estudiosos de la Constitución, porque él ha hablado de la necesidad de una reforma a la Constitución, y hay quienes entienden, pese a que el presidente ha adelantado los temas que trataría en esa reforma constitucional. Él dice que procuraría afianzar la independencia del Ministerio Público y ponerles candados a la Constitución de la República para que un presidente en el futuro, aunque tenga la mayoría absoluta del Congreso, no pueda verse tentado a modificar la Constitución para beneficiarse con extenderse por periodos interminables en el ejercicio del poder. Mi pregunta va en este sentido. ¿No es actualmente independiente el Ministerio Público? Todos los presidentes desde 94, desde Leonel Fernández 96, todos han modificado la Constitución de la República. Y yo creo que es parte del ego de los presidentes, y la mayoría para reelegirse. A uno le ha ido bien, a otro le ha ido mal. Y yo creo que Luis, el presidente de la República, dice, el único que no la va a modificar soy yo, pero se está agarrando de otro medio. La Constitución de la República dice, en cuanto a la elección del presidente de la República, un periodo, 2 periodos, no más. Es clara la Constitución. Y no más. El 170 de la Constitución de la República dice que el Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Es claro, eso no está sujeto a discusión por nadie, por ningún jurista, por ningún abogado, lo dice claro. Y que el presidente de la República es el jefe y quien nombra al Procurador General de la República por decreto. Por vía de consecuencia, entonces, no hay necesidad de una reforma constitucional para darle independencia al Ministerio Público porque ya la tiene por el artículo 170. Así es. Desde mi punto de vista, no es necesario modificar la Constitución con esos fines. Eso pienso yo. Hay otros que dicen, que, o sea, dependiendo de qué lado estén, unos están en el gobierno y otros están en la oposición, pero no hay derecho a duda ahí porque el 170 es claro. Y dice, el presidente de la República juró cumplir
y hacer cumplir la Constitución de la República. Lo que sí el presidente de la República debe hacer, que no lo han hecho ninguno, ni los pasados ni el presente, es darle el presupuesto al Ministerio Público. Yo he dicho en otros medios que el presidente de la República va los lunes al Palacio de la Policía para hacer una modificación a la policía. También yo creo que como legado el presidente debe de reunirse los martes con la procuradora o el procurador general de la República y sanear también, porque ahí no todo es color de rosa. La independencia del Ministerio Público no es Miriam Germán, Jenny Berenice, ni Camacho. Tenemos más de 1.200 fiscales y esos 1.200 fiscales, casi 1.300 fiscales, no los nombraron o fueron por concurso en el periodo de Leonel Fernández y Danilo Medina. El presidente de la República actual ha nombrado 8 fiscales. Dígase, doña Miriam Germán, Procuradora General de la República, y 7 adjuntos, no más. No significa eso que la única seria que exista en este país es doña Miriam Germán. Aquí hay muchos abogados, muchos fiscales serios también que deben ocupar ese puesto. ¿Por qué? Porque ellos alegan que no se ha nombrado por el presidente de la República. Esa parte es válida. Pueden buscar otra forma de seleccionar el procurador general, pero eso no es lo que se está discutiendo. El presidente de la República nombra 23 ministros y más de 275 directores generales y muchos consejos. No significa que esas personas no sean serias. Nadie la cuestiona y son políticos. ¿Por qué al Procurador General de la República sí hay que ponerle una tacha? Lo importante es que el Procurador General sea honesto, que sea serio y capacitado. Y la Constitución no hay duda que lo establece. La Constitución del 2010 creo que habrá otra manera que quieren hacer otras modificaciones, pero se van a agarrar de ahí. Y en cuanto a la reelección y al procurador, la Constitución es clara. Hay algunos constitucionalistas que dicen que sí. ¿Por qué? Porque hay muchos que querían ir al constitucional y no lo llevaron. O sea que tú ves por qué lo dicen. Y los que son del gobierno, del presidente de la República, si alguien tiene una idea diferente, hasta se incomodan. Porque todo lo que diga el presidente, sí señor, sí señor. Pero el presidente sabe. El presidente no es un tonto. El presidente sabe que siempre al lado hay un grupo de personas que le dicen que todo es bonito y que todo está bien y no tienen el valor de decírselo, como en el caso de la ley 124. ¿Qué pasa? Eso le iba a preguntar, doctor. La ley 124 que creó la Dirección Nacional de Inteligencia, que generó muchísimos debates porque a juicio de muchos juristas lesiona derechos fundamentales, como por ejemplo la facultad que tienen los periodistas de salvaguardar el anonimato de sus fuentes, de las fuentes que le suplen información importante para documentar sus historias. Pero ¿esa ley está vigente? En el 1963, el presidente Balaguer, cuando se iba del poder, existía la ley 6, la 70 y la 71. Esas 3 leyes se oponían a la libertad de asociación, a la libertad de reunión y la ley contra los comunistas. Y en el 1978, la ley número 1 del presidente Guzmán fue derogando esas 3 leyes, para que los periodistas, los ciudadanos, tuvieran libertad. Porque no hace nada con tú buscar seguridad sin libertad. Porque el pueblo que hace eso ni merece una ni merece la otra. Y la ley 124, en su artículo 9, 11, 26 y 30, te establece que, por ejemplo, ni siquiera en la época de Trujillo. Y el presidente la promulgó. Y el presidente dijo que tanto lo de la Fuerza del Pueblo como lo del PLD eran culpables porque ellos aprobaron en el Congreso. Palabras textuales, son cómplices. Yo no sé lo que el presidente entendió por cómplice, o si alguien le dijo que dijera eso, porque complicidad es otra cosa. Y ustedes, la prensa, los periodistas,
en la Constitución de la República le establece la cláusula de conciencia, que no deben revelar su fuente. O sea, ustedes están protegidos. Pero con esta ley vigente, si tú buscas una información, tienes que decirle a la DNI hoy quién te dio la información. Si no, tú puedes ser pasible de caer preso. La prensa o cualquier ciudadano, no existe el secreto profesional con esta ley. Los miembros del DNI no tienen sanciones. Ellos van y te interrogan, lo que tienen sanciones administrativas, pero para los periodistas y los ciudadanos sí hay prisión. Cosa que en esta época, en este siglo, creo que es absurdo. Y un presidente democrático, pues no vamos a decirle que el presidente de la República, pero parece que no lo asesoraron bien. Él tiene un consultor jurídico ahí que debió decírselo. Que si a mí me lo hacen, yo siendo presidente, al otro día está destituido solamente por esa ley. ¿Y no es un peligro esa ley en un Estado democrático y sobre todo para un presidente de la República como Luis Abinader, que es un abanderado de la democracia, que es un abanderado de los derechos fundamentales? ¿No es un peligro, no es un contrasentido que esté en vigencia esa ley? Así es, está vigente desde la ley número 124, ya tiene 6 meses esa ley, ¿verdad? Y no ha sido modificada y no se sabe cuándo va a ser modificada. Ni esa ley ni el Código Penal, porque está en el Congreso paralizado. Y un presidente, como tú dices, José Tomás, un presidente democrático que a nadie le cabe la menor duda que es un presidente democrático. La Constitución de la República te establece a ti y a mí 38 derechos fundamentales, entre los cuales lo primero es la vida y después la libertad, entre otros. Pero esa ley no solamente afecta el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento. Otro derecho también lo lesiona, varios. Y dentro de esa misma Constitución te establece 12 deberes fundamentales. Y entre los deberes fundamentales, el primer deber fundamental es respetar las autoridades, cumplir la ley y la Constitución y las autoridades elegidas por el pueblo. Y con esa ley no hay libertad de expresión y difusión de pensamiento en la República Dominicana. Creo que el presidente de la República debe abocarse a convocar al Congreso Nacional para modificar la ley 124, aprobar el Código Penal y modificaciones del Código Procesal Penal para garantizar los derechos fundamentales de los y las dominicanas. Con esta declaración del doctor Danilo Lapat, nos vamos, Danilo Lapé, porque es un apellido de origen francés. Nos vamos a una pausa comercial y al regreso hablaremos entonces de las posibilidades de que en la legislatura que inicia el 16 de agosto venidero podamos entonces iniciar la discusión del Código Penal de la República Dominicana. Quédese con nosotros, que esto todavía sigue muy bueno.